Nos acompaña hoy en la radio de la Universidad de Salamanca Marcos Ramos. Ella es profesora de grado de Comunicación y Creación Audiovisual de la Universidad de Salamanca y acaba de escribir un libro, acaba de publicar un libro al menos, María. Muerte de un ciclista, creo que le dedicas el libro a esa película. ¿Por qué? Porque Muerte de un ciclista ha sido objeto de investigación por tu parte. Bueno, pues muchas gracias, Elena, por recibirme y por esta entrevista. Y bueno, ¿por qué Muerte de un ciclista? Es una de mis películas favoritas. Yo creo que la he visto antes de hacer el libro, ya la había visto como 10 veces o algo así, ¿no? Y luego después de hacer el libro, pues muchas más. Y el libro nace un poco... Nosotros propusimos, este libro lo iba a hacer con otro compañero y propusimos varios títulos a la editorial, Muerte de un ciclista y Calle Mayor de Juan Antonio Bardén, que también es una de mis películas favoritas. ¿Te gusta Bardén? Me gusta Bardén, sí. Me gusta este Bardén, me gusta el Bardén de la dictadura, o sea, sí, el del franquismo, ¿no? Yo creo que es un director... al que hay que reconocer sobre todo la labor de realizador. Creo que era muy buen realizador. Dominaba la puesta en escena, la posición de las cámaras y demás. Y luego son películas que siguen muy vigentes, ¿no? Al final, Muerte de un ciclista es una película... Plantea dilemas morales, ¿no? Que eso es eterno, ¿no? Eso es eterno. Quizás una dictadura no es eterna, no, aunque la de aquí casi lo fue, ¿no? Sí, pero los dilemas morales sí que son para siempre, ¿no? Sí, al final la película habla de eso, ¿no? De qué hacer, ¿no? Y la diferencia entre el bien y el mal y cómo decide uno vivir su vida, ¿no? Si vivir cómo vivir cuando has cometido un delito, ¿no? Porque al final la película además empieza con una pareja de amantes que atropellan a un ciclista y le dejan morir, ¿no? Y a partir de ahí, pues los dos personajes evolucionan de forma muy diferente, ¿no? Entonces, cómo vivir con esa culpa o cómo vivir con ese pesar es algo muy universal. Al final todos en la vida tomamos decisiones. Sobre todo, hay una frase a mí que me gusta mucho de Steimer que dice: somos culpables de lo que nos deja indiferentes, ¿no? Y al final es así, ¿no? Tenemos que decidir qué posición adoptamos en la vida, ¿no? Bueno, háblanos un poquito de la película. Ya hemos hablado bastante de la película, pero ¿cuándo se realizó? ¿Por qué ha sido muy importante para la historia de nuestro cine? Aparte de que a ti, por ejemplo, dices que te gusta mucho la película, ¿por qué ha sido importante? ¿Por qué cuando se habla de la historia del cine español, Muerte de un ciclista siempre está? Sí, es una película relevante se hace en el año 55, en un momento además en el que el cine español vivía una disyuntiva sobre qué hacer, ¿no? O sea, se venía haciendo un cine ligado al entretenimiento, por así decirlo, las folclóricas, había infinidad de películas en las que las mujeres, sobre todo mujeres, cantaban, había mucha comedia, ¿no? Un poco por parte del régimen que quería controlar al final a la población, ¿no? Viene de los romanos, ¿no? Dame pan y circo, ¿no? Y había un momento en el que una serie de directores españoles se cuestionan la eficacia del cine español, ¿no? Y en ese cuestionamiento de la eficacia del cine español, además, en esta ciudad, en Salamanca, que se cumplen justo mañana... 75 años, sí, ¿no? Sí, de las conversaciones, 70 de las conversaciones de Salamanca, que fueron en el año 55, y si no calculo mal, creo que son 70... Bueno, sí, no sé, los números no son lo mío, pero bueno, sí, son 70. Se celebran unas jornadas de cine en Salamanca en la que una serie de directores, entre ellos Bardén, dice su famosa frase de que el cine español es políticamente ineficaz, raquítico, estéticamente nulo y demás. Y estrena Muerte de un ciclista, que venía de ganar un premio en Cannes, y revoluciona el cine, porque es una película que habla del aquí y el ahora, habla de la España de los años 50, del 55, y además es una película muy bien hecha, técnicamente muy bien hecha, se ve muy bien ahora, es muy moderna, ¿no? Yo la vi muy oscura, María, yo la he visto la película, es en blanco y negro, pero la vi tenebrosa la película, ¿no? Supongo que también forma parte, ¿no?, del propio argumento de la historia, ¿no? El que no sé si a ti te parece también que quizás predomina muchísimo el negro. Es una película que, bueno, como el cine que se hacía en aquella época, que está ligado a las corrientes estéticas neorrealistas, jugaba con los claroscuros, las dualidades, ¿no?, que también vienen heredadas del cine negro. Y una de ellas eran las luces y las sombras, que en realidad la película juega con eso, ¿no?, con qué iluminamos y qué escondemos, ¿no? Y entonces por eso es tan oscura en algunos momentos. También porque tiene que ver con esa toma de conciencia que tiene el personaje de Juan, que es el personaje principal a lo largo de la película, y lo vamos viendo mediante la luz. Bardén
utilizaba muy bien el lenguaje cinematográfico y es una película que sigue siendo muy moderna. De hecho, yo, por ejemplo, a los alumnos, y aquí hay algunos que nos están escuchando además muy atentamente. Muy atentamente, han visto el inicio de Muerte de un ciclista y la hemos analizado en clase, esa primera escena. A mí la escena más oscura, la que me pareció más oscura de toda la película. Me costó darme cuenta que se estaba produciendo allí. Sí, es que tiene esa cosa, ¿no? Está muy bien tratada la luz. La verdad es que es una película en la que técnicamente es perfecta, o sea, es muy buena, todavía se mantiene muy, muy vigente. Incluso el montaje, por ejemplo, que poco se habla del montaje, y era una mujer, Margarita de Ochoa, quien en aquella época eran muchas mujeres las montadoras. Por eso se habla poco, quizás, ¿no? Porque era una mujer. Sí, además ella coge el apellido del marido, Madame de Ochoa, ¿no? Que su marido era cineasta, y ella empieza a hacer montajes, y es de las primeras montadoras españolas, y era muy buena montadora. O sea, ella levanta las películas de Bardem con ese montaje que utiliza, además un montaje en el que juega con los paralelismos y juega con muchas cosas muy, muy interesantes, la verdad. María, hemos hablado de neorrealismo, por lo tanto, algo de neorrealista tiene esta película de Bardem. Sí. Has hablado de cine negro, ¿no? Sí. Supongo que también hay ahí algún tipo de influencia. ¿Cuáles serían las principales influencias o cómo podríamos definir perfectamente esta película? También no es una película realista en el sentido de que, y de denuncia, ¿no? Porque denuncia realmente la dictadura, o sea, se lee entre líneas, ¿no? En qué momento se está viviendo. Es una película, a Bardem siempre lo acusaron de haber hecho un plagio de Ladrón de bicicletas de Sica. Además, da la casualidad de que la actriz protagonista, Lucía Bosé, que sale bellísima en esta película, porque bueno, era una mujer bellísima, también estaba en otra película de Sica, ¿no? Pero sí, es una película que dentro, además yo esto siempre les explico a los alumnos o a cualquiera, era muy difícil ser crítico con el sistema dentro del sistema. Bardem, al año siguiente, cuando hace Calle Mayor, le llevan a la cárcel y está encarcelado por comunista. Porque además los guiones pasaban varias censuras, había varias etapas en la censura. Primero era el guión, de hecho, este guión, el final, Bardem lo tuvo que reescribir 17 veces, porque en la primera escritura del guión, la mujer conseguía huir, atropella a Juan y consigue huir. Y entonces a la censura y sobre todo al gobierno franquista, claro, no le molestaba tanto que matase a alguien como la moralidad de cómo una mujer adúltera iba a salirse con la suya, y entonces a toda costa querían que al final ella también... Hubo que matarla, ¿no? De hecho, es muy curioso porque esta película pasa a 2 comités de censura, porque es una coproducción, que era el modo que se hacía el cine en España en aquella época para poder solventar la dictadura, ¿no? Los límites de la censura. Entonces, la censura italiana se dio cuenta de que era muy crítica con el gobierno. Sin embargo, aquí el gobierno franquista solo detectó dilemas morales, de que la mujer que se acostaba con otro, que no era su marido, con otro, que conducía, que fumaba, pero no, a lo mejor que hubiera atropellado a alguien y lo hubiera dejado allí en una esquina. Y tampoco supieron leer la crítica a la burguesía, que la hace muy bien Bardem con ese montaje en paralelo que hace siempre Margarita de Ochoa, de mostrar, por ejemplo, una boda y un barrio pobre. Entonces va mostrando las dos imágenes así en paralelo y va haciendo una crítica de cómo vivía una gran parte de la sociedad en España, que era muy pobre, en calles sin asfaltar, sin agua corriente en las casas y demás. Estamos hablando de los años 50, y cómo vivían los ricos. Entonces nos va mostrando así. Y eso los italianos lo supieron ver, pero los españoles para nada. Entonces la verdad es que Bardem fue muy hábil en ese sentido. Y los actores y actrices, fenómenos, ¿no? Yo no me explico cómo Lucía Bosé no hizo más cine. Me parece que es una actriz, aparte de bellísima, fue Miss Italia también, creo. Era guapísima. Pero hizo muy poquito cine. Pues porque se casó con el torero. Con el Dominguín. Con Dominguín, y le prohibió hacer cine. Entonces lo dejó el cine. Y luego cuando se separó sí que volvió a hacer cine. Y volvió a hacer películas también y volvió a trabajar, pero esos años fue porque se lo prohibió su marido, que es tremendo además, porque además estamos hablando de una mujer muy, muy mujer, en el sentido de que era muy valiente, muy
tenía una profesión liberal, se había labrado un futuro ella sola y de repente se casa con el torero y se deja de lado. Pero bueno, esto una persona muy creativa. Yo la he visto a lo largo de toda su vida, ha sido siempre una persona muy creativa. Sí, toda la familia. Toda la familia. Sí. Yo creo que el arte lo llevan en las venas, ¿no? Sí. Bueno, María, cuéntame un poco cómo ha sido ese proceso del libro. Yo creo que todo lo que te gusta la película, yo creo que te ha ayudado muchísimo, ¿no? A hacer el libro, pero hacer un libro no es tampoco tarea fácil. ¿Cómo te organizas la información, el trabajo? ¿Cómo se produce esta muerte de un ciclista condensada? Desde luego, la información, muy condensada la información, porque fíjate, llevamos ahora ya pocos minutos y hemos hablado muchísimo y queda muchísimo por hablar de la película. Cuéntame un poco cómo te organizas para hacer Muerte de un ciclista. Pues la verdad es que el libro surge además de una casualidad. Yo fui a una comida a Televisión Española, que era un encuentro de cátedras y demás, y bueno, esto parte de una anécdota. Y yo tenía que sentarme en un sitio rodeada de gente de marketing, y hablando con otras personas había un hueco entre otras personas que yo conocía, entonces intercambiamos los asientos antes de la comida, y da la casualidad de que una de las personas que está sentada a mi lado es Javier Marzal, que es uno de los de la editorial. Y empezamos a hablar, y entonces al principio él estaba un poco reticente conmigo porque yo había hecho cosas cuantitativas y demás, pero ya empecé a hablar de cine y me dice, bueno, pero si sabes mogollón de cine y demás, dice, pues yo tengo esta editorial, ¿qué te parecería mandarme una propuesta? Entonces le mandé una propuesta, pasó por un comité y lo aceptaron, Muerte de un ciclista. Y luego, ¿cómo me organizo? Pues busqué... Al final, el hacer un libro es un proceso de indagación, es un poco investigar, bueno, es mucho investigar sobre muchas cosas. Entonces, leer mucho, ver mucho la película, analizarla, pensarla y demás, y luego ir recopilando como las ideas y luego a veces también soltarlo un poco, ¿no? Para que dejarlo un poco de lado, ¿no? Para tomar distancia, para volver. Y la verdad es que yo siempre digo que este libro me ha salvado, porque lo hice en un periodo de mi vida complicado y a mí el trabajo siempre me salva, y en este caso me salvó y me está dando una satisfacción tremenda, porque es verdad que nosotros en la academia hacer libros y más libros de cine en el campo de la comunicación pues no tiene mucho peso. De hecho, mi director de grupo de investigación siempre me dice que pierdo el tiempo con el cine. Con el cine, que me centre, pero bueno, luego hago otras cosas y a mí esto es lo que me encanta. Me encanta ver películas y me encanta el cine, porque a mí el cine me ayuda a entender el mundo. ¿Cuántas cosas se aprenden en el cine? Muchísimo. Yo estoy contigo en que se aprende muchísimo. El libro, desde luego, es de una factura bellísima. Me parece muy bonito. Muy bonito, sí. En esos tonos rosas, en negro, blanco y negro, y con esa Lucía Bosé que se sale, incluso aquí de la portada del libro, ¿no? Guapísima. Tengo unas fotos que me mandó la Filmoteca de capturas porque ella no sonríe en toda la película, nada, cero. Y sin embargo me mandaron unas capturas de fotos que se hacían mientras en el rodaje, y hay una que ella está montando en bicicleta sonriendo, que está bella pero increíble, o sea, guapísima. María, ¿y por qué no nos ponen estas películas? Yo el otro día estuve buscando, por ejemplo, El Verdugo para verla, porque tenía deseo de ver El Verdugo. Fíjate que yo me río con esa película. Muchísimo. Yo no sé si recuerdas cuando están en la cueva, cueva del Drax, creo que es la cueva del Drax, y van llamándole con el megáfono. A mí me parece una de las mejores escenas del cine. Y la boda. El momento de la boda es que me parece... Y es un tema serio, es un tema serio. Sí. Pues otra película que también pasó la censura y que a lo mejor, yo creo que los censores tampoco eran muy inteligentes, quizás, ¿no? Es que trabajaban como en varias fases y a veces se las colaban. Y luego, claro, es verdad que las críticas eran muy sutiles, ¿no? O sea, por ejemplo, en esa película... una de las cosas que le dicen a Berlanga que quiten es el ruido de cuando él va a casa con el garrote, cómo suena el maletín, le dicen quita los ruidos, ¿no? Porque hacían referencia a... Entonces, al final es eso, pero eran muy hábiles. Yo creo que en esa época, y por eso creo que son las mejores películas quizás de estos directores. El Cochecito también, ¿no? Otro peliculón también. O Bienvenido Mr. Marshall, ahí jugando también con la folclórica, ¿no? Sí. Ahí te saca la folclórica, pero fíjate todo lo que cuenta también esa película, ¿no? Muchísimo. Estas películas al final, o Calle Mayor, por ejemplo, Calle Mayor, que es una película también de Bardem, y que habla de esas mujeres en los años 50 que si no eran madres ni estaban casadas no tenían vida, ¿no? Dar vueltas por la Plaza Mayor a ver si encontraban novio, sí, ¿no? Y es una película
cuyo mensaje, pues hoy en día no tanto, pero hay veces que escuchamos cosas muy similares, ¿sabes? Y entonces dices, joder, no hemos evolucionado tanto, ¿no? Por eso estas películas, o en Muerte de un ciclista, la diferencia de clases, es que sigue habiendo diferencias de clases. O sea, quien nace rico lo tiene más fácil que quien nace pobre. Y esto es así. Es clarísimo, es clarísimo. Sí. María, lo que te iba a preguntar, que al final no te lo he preguntado, me comentabas también de ese encuentro que tenías ahí en un congreso, creo que en Televisión Española, y la pregunta era ¿por qué no se emiten estas películas? Pues a mí yo no encontré la película del Verdugo por ningún sitio, y se ha hecho muy buen cine y se sigue haciendo muy buen cine en España, y es que no se encuentran esos clásicos en ningún sitio. Es difícil a veces lo de los clásicos, un poco por derechos de autor y demás, y luego porque los tienen comprados a veces Es verdad que Televisión Española sí que hace, ¿no?, por emitir estas películas y demás, pero sí, se emiten poco. De hecho, yo hablaba hace poco con Maite Conesa, la directora de la Filmoteca, y porque tengo una idea disparatada de organizar algo con motivo de las conversaciones de Salamanca, y estamos ahí viendo a ver si lo conseguimos. Es el sitio propicio para que nos cuentes algo de las conversaciones de Salamanca. Sí, y yo le decía, pues proyectemos Muerte de un ciclista en pantalla grande. Digo, qué guay verla. Y me decía, bueno, es que se ha visto, o sea, muchas veces, una película muy vista. Y yo decía, da igual. O sea, hay películas que merece la pena verlas varias veces. Y Muerte de un ciclista a mí me haría muy feliz si la veo en una pantalla grande y no en mi casa parando el vídeo. Bueno, ¿qué te sugiere? Pues eso, ese aniversario de las conversaciones de Salamanca. Yo había cogido que eran 75 años, pero lo miramos, no sé si 70, 75. Esas conversaciones que puso en marcha Basilio Martín Patino, nuestro doctor honoris causa, una persona pues totalmente vinculada también al cine. Sí. ¿Qué te sugiere? Que en aquel momento se produjera aquello en Salamanca, que realmente yo creo que vino a renovar muchísimo, ¿no?, en el cine español, y que Salamanca quizás ahora esté tan apalancada. María, no sé si lo ves como yo. Sí, bueno, hemos tenido también los congresos de novela y de cine negro con una persona que yo creo que conoces un poco, a uno de los coordinadores de... Sí, yo también estaba en la organización. Has estado también en la organización, María, pero no se distingue Salamanca porque esté propiciando muchos encuentros sobre cine y porque esté haciendo cosas. Nada, Salamanca es una ciudad que vive de espaldas al cine, por mucho que... Yo hace poco fui a unos encuentros de la Gaceta de Cine y estaba el concejal de Turismo que hablaba, bueno, pues como si Salamanca hiciese mucho por el cine y demás, y entonces... llegó un momento, yo no pensaba preguntar nada porque a mí me da mucho corte preguntar, pero ya llegó un momento que me molestó tanto su discurso tan vacío que dije, voy a preguntarle, y entonces le pregunté cuánto dinero exactamente se destinaba, porque él hablaba de que Salamanca hacía mucho por el cine, que era un espacio privilegiado, que la ciudad era preciosa para sacarla en pantalla, y dices, sí, pero no hay rodajes en la ciudad, quiero decir, hay muy pocos, o sea, no estáis trabajando al nivel que están trabajando otras ciudades que sí han creado industria alrededor del cine, y más teniendo en cuenta que Salamanca está muy cerca de Madrid, quiero decir que podemos competir y que tenemos dos universidades del grado de comunicación audiovisual en la ciudad, el grado de videojuegos y demás, o sea que tenemos potencial. Entonces yo le dije que cuánto dinero se destinaba al cine por parte del ayuntamiento y por qué la Salamanca Film Commission dependía de turismo y no de cultura, ¿no?, que a mí me llamaba mucho la atención. Y entonces su respuesta fue que no todo se reducía a hablar de números. Entonces no tenía ni idea de cuánto dinero se destina a esto. Al cine. ¿Y por qué depende de turismo? Porque en otras ciudades se hacía. Y yo, no es verdad. En el País Vasco, la Salamanca Film Commission, la del País Vasco, la de Donosti, depende de cultura y tienen un festival. Nosotros con el Congreso de Novela y Cine Negro siempre intentamos hablar con el ayuntamiento para hacer cosas, nunca quiso colaborar. Este ayuntamiento... que también se acabó, desgraciadamente, ¿no? Sí. El Congreso de Novela y de Cine Negro. 20 años. Fue conocida también Salamanca, Sí. yo creo, a nivel nacional mínimo, porque yo lo veía entonces en el Canal Plus, en cadenas nacionales, ¿no?, que se hablaba de ese Congreso de Novela y de Cine Negro y que le dio mucho caché a Salamanca también como tierra de cine. Pero era un congreso que se autofinanciaba, nunca el ayuntamiento quiso colaborar en nada, ni siquiera cuando coincidía con la Feria del Libro, que se le decía, bueno, pues traigamos autores a medias. Bueno, esperemos que haya algo importante, ¿no? Al menos para la celebración. Bueno, igual si me oyen no me van a dar nada, quiero decir, pero bueno, sí, no sé, yo creo que
deberíamos sacar pecho, ¿no? Más de nuestras cosas. Las conversaciones bueno, de Salamanca fueron muy como importantes. escenario de cine, la propia Salamanca es una maravilla. O sea, se pueden hacer películas de miles de cosas. Fíjate lo de Amenábar, ¿no? Yo creo que también esa película, yo creo que también sí que ha puesto a Salamanca un poco ya en el punto de mira, ¿no? Con Alejandro Amenábar grabando aquí. Sí, pero ahí el ayuntamiento participó, pero la universidad también dio dinero. Sí, lo que hay que hacer es crear un régimen fiscal para las empresas, porque no hay desgravación. Entonces no se puede poner industria aquí de cine si no hay desgravación. Hay en País Vasco, hay en Logroño, hay en otros sitios, y es que al final es esto. Sí, es que hay, yo creo que también las cosas que desgravan, también deberíamos de mirarlas, ¿no? Las cosas que desgravan en Castilla y León, yo creo que nos sorprenderíamos muchísimo todos, ¿no? Pero bueno, porque además es que a mí me hablas de esto en el día propicio. Imagínate. Bueno, sobre el libro, yo lo único que puedo recomendar es que también para investigadores, ¿no? Yo supongo que este libro tú también lo dedicas mucho y pensando mucho en los estudiantes que van a ser futuros investigadores, que les gusta muchísimo el cine, que me gusta que los hay en la carrera, también como material para investigar, interesantísimo, ¿no? Sí, yo tengo muy buenos alumnos y tengo alumnos que les gusta mucho el cine. Está pensado como una guía de cómo analizar películas, ¿no? Llevado a la práctica, que es algo muy necesario porque tienen que aprender a leer textos fílmicos. Y al final parece que ver una película es todo el mundo somos capaces, pero no es cierto. O sea, cuando bajas a diferentes niveles necesitas una cierta educación. Es como leer. Todo el mundo somos capaces de leer, pero leer determinados textos necesitamos una educación. Pues igual, una alfabetización mediática. Y está pensada un poco eso. Yo sé que, bueno, que es lo que es, pero bueno, a mí me ha dado muchas satisfacciones y sin duda alguna he sido muy feliz haciendo el libro y estoy muy feliz en este momento, la verdad. Es lo que es un libro precioso que además no es el primero que escribes, María. No tengo. Además, con temas, a mí me parece que coges temas que a mí, por lo menos, me parecen muy atractivos. ¿Por qué no me hablas un poco también del otro libro que escribiste? Hace no demasiado tiempo. Hace 3 años, creo que se publicó hace 3 años. ETA catódica, terrorismo en la ficción televisiva. Bueno, yo me he criado en el País Vasco y a mí el terrorismo, pues a nosotros el terrorismo cuando éramos jóvenes, pues era el pan nuestro de cada día. Quiero decir que crecíamos alrededor del terrorismo. Y luego yo cuando empecé mi vida académica es uno de los temas en los que investigué en documental, en cine, y luego vi que no había nada hecho sobre series de televisión. Entonces, bueno, me animé a hacer ese libro, lo hice durante el confinamiento, así que bueno, ni tan mal. Y nada, es un libro que también que para mí creo que es fundamental hablar de cosas que me mueven y que me interesan. Y creo que además nosotros desde la academia tenemos como un deber con la sociedad. O sea, yo sé que yo no curo el cáncer, o sea, sé que no hago nada como relevante, por así decirlo, pero creo que mi labor al menos es cuestionar ciertas cosas. Y para mí el terrorismo y cómo era retratado en los medios y qué papel teníamos nosotros o asumimos como sociedad, para mí es fundamental. Y eso, ese libro para mí era una forma de saldar una deuda un poco con ese pasado, ¿no? Y también es un libro que sin duda, bueno, que para mí es súper satisfactorio porque me ha dado muchas alegrías también y mucha satisfacción y orgullo personal, la verdad. Bueno, yo no sé por qué no se da más importancia a los comunicadores, a los creadores visuales, a la gente que va saliendo cada generación de ahí de la carrera en la Universidad de Salamanca, porque realmente son nuestros ojos, son nuestros sentidos, ¿no? Sí. Nos están contando el mundo con todo lo que hacen, pero parece que tenemos mucha tendencia a olvidar eso o a no conocerlo, ¿no? Todo lo que hacen estas personas que se dedican a la comunicación y a la creación audiovisual, o los que se dedican a hacer cine. Sí. Es que nos están contando, ¿no? Es que son parte de la historia. Hay un poco ese desprestigio. Yo alguna vez con compañeros así, pues de otras carreras, que es como, claro, es que tú con tus alumnos recortas y coloreas. Y yo, bueno, ya al final digo, mira, es que paso, o sea, porque además digo, esta discusión no la voy, o sea, es que no me voy a meter en ella, no necesitamos. Porque hacer una película no es darle al rec. Tiene muchas otras cosas por detrás, como hacer un programa de radio o como escribir un libro. Cualquier proceso de creación por detrás tiene un proceso muy largo de investigación, y una película o cualquier contenido audiovisual o cualquier cosa perdura solo si es buena. Y eso no significa que cualquiera pueda hacerlo. Entonces, yo creo que tenemos que poner en valor también lo que nosotros hacemos y sacar pecho. Yo a los alumnos siempre les digo, sacar pecho de lo que hacéis. O sea, no dejéis que otros os digan que
que aquí en clase no hacemos nada. Mis alumnos, y hay 2 alumnos míos, trabajan un montón en clase, muchísimo, y trabajan muy bien, y son gente muy trabajadora. Entonces, no dejemos que nos coman la merienda, y luego pongamos en valor las cosas que hacemos, ¿no? No cualquiera puede hacer una película, no cualquiera puede escribir un libro, no cualquiera puede pintar. Sí, cualquiera lo puede hacer de cualquier forma. De cualquier manera. Pero de una forma bien y que perdure, no es verdad. Y bueno, está saliendo además gente vinculada a la ciudad, no sé si también a la Universidad de Salamanca, el Albariño. Creo que de alguna manera a Salamanca está vinculado, no sé si incluso también a nuestra facultad, ¿no? Se están haciendo cosas. Artes, sí, se están haciendo cosas buenas, interesantes también por parte de las nuevas generaciones. Sí. Yo los veo ya jovencísimos, tú los verás menos jóvenes, pero que están haciendo cosas muy interesantes. Hay mucho talento realmente. Hay mucho talento y hay muchas ganas de hacer cosas. Y al final nuestra profesión, la comunicación audiovisual, es muy vocacional, porque bueno, yo cuando trabajaba en medios, y tú sabes bien lo que es trabajar en medios, no tienes horarios. Ayer lo contaba Santiago Juanes también aquí, que era muy sacrificado, que realmente no hay horarios. No hay horarios. Yo he trabajado de cámara cuando estaba estudiando en el País Vasco, trabajaba de cámara para ETV, era época de terrorismo, de atentados y demás, y te sacaban de la cama. Quiero decir, es que tenías disponibilidad, y yo recuerdo infinidad de veces de ir de cena con amigas o de quedar para ir de cena y que te llamasen para algo y tener que ir y ya estaba, y era así. Pero bueno, es parte también del encanto de nuestra profesión, que nos permite además conocer infinidad de todo gente. Lo que pasa alrededor. Si uno quiere se puede enterar de todo lo que pasa alrededor. Sí, ¿no? yo disfruté Es una vida muchísimo. muy rica. Sí, yo disfruté muchísimo esos años, o sea, esos años en los que trabajaba en medios. Bueno, era una gozada, o sea, estabas en el meollo. Recuerdo algún día de eso, que pasabas de grabar una cosa en el monte a ir a una fiesta del Festival de Cine en el mismo día, que era como, esto es un poco distópico, pero bueno, está guay. Qué bien estaría, y ya sería mi última aportación, salvo que me quieras contar otra cosa, que a lo mejor querías contarme algo y no te la he preguntado. Qué bueno sería tener un buen festival de cine aquí en Salamanca, ¿no? Como está la Seminci de Valladolid. Estaría muy bien. O Cannes, que ha empezado ya. Y está Robert De Niro, además, por allí este año como artista invitado. Qué bueno sería tener algo similar en Salamanca. Es una gozada. Yo que he trabajado en el Festival de Cine de San Sebastián y que voy regularmente, la ciudad es increíble. Es que no te puedes imaginar la luz que tiene la ciudad, llena de carteles, de gente paseando, todos los comercios llenos, los bares, los cines, porque es increíble. Intentas coger película un lunes a las 9 de la mañana y está el Cursal, que son 400 butacas, lleno. Y eso es vida. O sea, al final estaría genial. Así que bueno, nada, si a quien corresponda, a quien corresponda, que se lo vayan pensando. Y nos ofrecemos para organizarlo. Muy bien. Pues un placer entrevistarte como siempre, gracias, María. Elena. Muchísimas gracias, que sea además que andas con muchísimo trabajo, bueno, porque todos, tienes profesora, directora de departamento también en este curso, así que y escribiendo libros además. Muerte de un ciclista, María Marcos Ramos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Elena, y un abrazo por todo. muy fuerte. Un abrazo.